Noticiosa la jornada. Katy Ibáñez ya está en terreno. Hay una importante reunión. El presidente Boric se reúne, recibe al presidente electo José Antonio Kast. Katy, cuéntenos más, por favor. Buenos días. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenos días. Y una reunión que no se da en cualquier contexto porque viene antecedido de varias señales políticas que han ocurrido durante el transcurso de los últimos días. Primero, ustedes recordarán el encuentro que sostuvo el presidente Kast con el presidente Boric en Congreso Futuro en el inicio de esta semana, después de una serie de tensiones que se habían generado en conversaciones o en declaraciones públicas respecto a proyectos claves y sensibles de ambos gobiernos, donde se entrecruzan, por ejemplo, el tema de la eutanasia, el tema de la sala cuna universal, la propuesta que tiene el presidente electo José Antonio Kast de dar una mirada distinta respecto a prioridades que eran del presidente Gabriel Boric a través de FES, que concluiría con alguna de las políticas públicas y que claramente genera una tensión entre ambos gobiernos. Las declaraciones que fueron en escalada se reunieron o se pusieron fin, digamos, cuando se juntaron en Congreso Futuro, cuando coincidieron y conversaron. Y en ese contexto es que se habría gestado esta reunión donde el presidente electo José Antonio Kast va a llegar hasta el Palacio de la Moneda, una reunión que va a ser muy temprano, es la primera de las actividades del presidente en ejercicio Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda para conversar sobre temáticas relevantes. Estamos a pocos días, el 11 de marzo se cambia el gobierno y se cambia el gabinete, por supuesto, también, y durante estas semanas deberían haber acuerdos para poder hacer una transición lo más limpia posible, lo más normal posible, y también para limar esas asperezas que le preocupan al gobierno. Independiente de las diferencias que hay intención de conversar sobre estas temáticas. Primero, obviamente, sobre la situación que tiene que ver con proyectos que son sensibles por la ideología de ambos sectores. Primero, con lo que tiene que ver con la eutanasia y también lo que tiene que ver con la sala cuna universal. Y además, esta reunión se desarrolla en medio de dos escenarios bien complejos o de dos contingencias bien complejas. Por un lado, José Antonio Kast tiene el frente asociado a la conformación de su gabinete, donde sabemos que han surgido nombres, que han surgido algunas personas que se han restado también, por ejemplo, como Johannes Kaiser, que en un momento se pensaba que podía ser parte, o donde también ha surgido la posibilidad de que el exalcalde y hoy senador electo, que aún no asume por la Araucanía, Rodolfo Carter, pueda asumir, por ejemplo, un puesto en un ministerio. Y por otro lado, el frente que tiene abierto también el presidente Gabriel Boric respecto a la situación que ha pasado con el caso que revisábamos antes de Julia Chuñil, las declaraciones que eximió el gobierno en algún momento, lo que dijo respecto a este tema y el énfasis que le puso también a esta situación y con este vuelco que ha tenido este caso en el sur del país. ¿Qué les parece si revisamos las declaraciones del senador electo Rodolfo Carter, que ayer estuvo además reunido en la OPE con el presidente electo José Antonio Kast en medio de todo este halo de enigmas que hay sobre si eventualmente él podría o no asumir un puesto en el Palacio de la Moneda? Específicamente se habla del Ministerio de Seguridad. Bueno, seguramente va a ser una de las temáticas que se van a abordar el ministerio en sí y los desafíos que se vienen para el futuro. Revisemos parte de esas declaraciones en la antesala de este encuentro entre ambos presidentes. Respecto a todas las otras especulaciones de este deporte nacional del gabinete, de esta verdadera lotería o crucigrama que los medios legítimamente hoy día están desarrollando, yo no me voy a pronunciar porque el presidente de la República es el único. Ninguno que filtre o no filtre, ni ninguno que venga a esta oficina tiene mayor autoridad que el presidente de determinar su equipo, que lo va a determinar dentro de los próximos días. Yo no he venido a ningún ofrecimiento en particular, ni a recibirlo, ni a declinarlo. Simplemente he venido a ver al presidente por temas de seguridad, además de mi calidad de senador electo por la Araucanía. Bueno, quién sabe qué va a pasar. Hace mucho rato que se habla del exalcalde de la Florida como quien podría liderar una cartera que es trascendental para combatir el crimen, ¿no? Que es uno de los principales promesas del presidente electo José Antonio Kast. Ahora, la verdad, acá se han levantado críticas y alertas, por ejemplo, desde Chile Vamos. ¿No sería una buena señal que un senador electo con bastante apoyo de una región que es trascendental, la Araucanía, que es la región que tiene más pobreza, que es la región que siempre tiene problemas con los conflictos, ¿verdad?, territoriales, la verdad es que no tomara su rol como senador para entrar al gabinete, bueno, sería un tema, ¿eh? Sería un tema que no solamente tendría probablemente una crítica desde la futura oposición, sino que también ya lo está manifestando el propio sector.
Sí, no es primera vez que surge ese dilema, Gonzalo. En el pasado y en otros gobiernos también ha surgido. La diferencia es que yo creo que esto es inédito por dos cosas. Primero, porque Rodolfo Carter se traslada o pretende trasladarse de región para poder comenzar un desafío político en otra zona, que era crucial para el proyecto político del presidente electo, que en ese momento era un candidato, ¿cierto? Que es la región de la Araucanía, con todo lo trascendental, el arrastre que tiene desde el punto de vista del apoyo, la candidatura de José Antonio Kast, que lo hizo convertirse, entre otras cosas, en presidente electo. Por eso es crucial. Y segundo, también porque en este caso estamos hablando de un personaje político que no asumiría su cargo incluso antes de asumirlo. En el pasado hemos visto personas que han estado en ejercicio y que se han cambiado a los gabinetes, pero en este caso es más o menos inédito. Claro, claro, es efectivamente muy distinto porque aquí... Perdón, hay una cuestión que es bien importante. Mira, acá pueden suceder hartas cosas. Ayer Carter estuvo reunido con José Antonio Kast varias horas. Mira, puede ser mantener el suspenso, una estrategia para seguir controlando la agenda noticiosa, porque el anuncio del gabinete es la próxima semana, el 20, el martes, si no me equivoco. Pero lo otro puede ser que efectivamente las negociaciones se estén intensificando, porque ayer pasó otra cosa relevante y complicada para la configuración del nuevo gobierno. No es que Johannes Kaiser haya dicho, porque ya lo había dicho varias veces, que no va a ser ministro. Es que el Partido Libertario completo ayer informó que no participan del gobierno de Kast. Y eso es complicado. Es muy complicado porque se restan muchas potenciales autoridades, aquí hay que nombrar mucho más que ministro, un montón de autoridades, y se le puede transformar en una oposición del sector. O podrían también diversificarse los apoyos o desapoyos, si queremos verlo así. Recordemos que Kaiser fue candidato y que tuvo un porcentaje que en política nunca hay que mirar en menos y que podía ser muy virtuoso si es que se unían definitivamente al gabinete, o podría ser una oposición muy problemática si es que definitivamente no se suman. Las dudas generan una tensión, obviamente, y probablemente ese es el telón de fondo en el que se genera esta reunión. Lo que tú mencionabas, lo que pasa con el senador electo Carter, que yo quiero sumar, Gonzalo, que cuando estuvimos con él en las elecciones, en las últimas elecciones, le preguntamos directamente en esa cobertura que hubo de elecciones, la segunda vuelta, le preguntamos directamente y él insistió que él no iba a dejar su cargo porque él había sido electo, que él le respondía a la gente y que no iba a ser ministro. Y se dice que en varias ocasiones ha dicho que no también al presidente electo Kast, que no quiere cambiar su puesto de electo para trasladarse con su familia, sus hijos a la Araucanía y llegar al Palacio de la Moneda como ministro de Seguridad. Pero tú sabes que en política todo puede cambiar y obviamente también los requerimientos del presidente electo podrían resultar ser un punto más relevante o más trascendental para poder definitivamente convencerlo, y porque además durante el transcurso de lo que pase en los días, finalmente lo que vale es el proyecto colectivo. Así que yo diría que de todas formas todo podría cambiar durante el transcurso de los próximos días. Lo concreto es que ahora son las 7:45, en un ratito más ya deberíamos poder ver entrar al presidente electo José Antonio Kast hacia el Palacio de la Moneda. Nosotros también lo vamos a hacer, vamos a ingresar para poder observar esta reunión. Se supone que no van a haber declaraciones, solamente vamos a poder captar el momento, pero ustedes saben que en los pasillos del Palacio de la Moneda ahí siempre hay posibilidad de poder intentar por lo menos conversar con el presidente Boric o con el presidente electo José Antonio Kast. Revisemos declaraciones en la antesala de esta reunión, tanto del presidente José Antonio Kast como también del presidente Gabriel Boric respecto a los desafíos que surgen y sobre todo las pugnas que han existido durante los últimos días respecto a los temas sensibles para un gobierno y otro. Tenemos que llegar a un acuerdo. Si podemos discutir en el Congreso eternamente, si aprobamos o no aprobamos el FES, esto o lo otro, ¿no será más importante el tema de la sala cuna? ¿No será más importante la educación de la primera infancia? ¿No será más importante el primer ciclo básico? A eso también los quiero invitar a reflexionar. Y en vez de polemizar, empecemos a construir. Si un niño que no sabe leer y escribir va a ser un niño que queda al margen de la sociedad. Si yo me quedara con las cuñas del discurso de José Antonio Kast en Icare, las que publicaron los medios, chuta, no podríamos conversar casi. Pero yo creo que el espíritu de lo que dice y lo que ha dicho acá es mucho más constructivo. Entonces, prefiero, en vez de quedarme solamente con las cuñas, y por eso le decía que nos juntáramos a conversar pronto, porque tenemos varias cosas que creo que vale la pena ser discutidas, hagamos ese esfuerzo. Lo invito a que aprobemos el proyecto de sala cuna.
Yo entiendo que en el FES hay muchas diferencias, seguramente vamos a tenerlas y mantenerlas, pero creo que ahí podemos llegar a un consenso. Y hoy día van a conversar en un ratito más. Como antecedente, no sabemos exactamente cuánto va a durar la reunión, pero el presidente Boric tiene otra actividad a las 9:30 de la mañana. Por lo tanto, se supone que al menos la primera franja entre 8 y 9 va a ser destinada a esta conversación con el presidente electo José Antonio Kast, que por segunda vez, Gonzalo, llega al Palacio de la Moneda. La primera fue una vez que ganó las elecciones y esta es una reunión ya más concreta, no es tanto como una visita como la primera vez más protocolar, sino que esta es meramente de trabajo y para abordar puntos específicos que ya detallaban ambos presidentes, el electo y el presidente Boric, en sus declaraciones. Sí, mira, lo bueno de la democracia siempre es que, pese a las diferencias, es sano y es destacable que presidente electo y presidente saliente se reúnan y dialoguen. Eso es democracia y no estarse agarrando a palos sin pensar en la gente y sin tratar de construir acuerdos. Katy Ibáñez, muchas gracias. Quedamos atentos ahí a lo que pasa en La Moneda con esta reunión. Buen día.